Lunes de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Con los auspicios de Recuperal E, líder en certificación internacional, calidad FAPASA. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Esta noche, en Lunes de Mina, la censura cometida por el diario La Nación desató una catarata de críticas hacia el medio propiedad de la familia del presidente de la República. Este hecho pone nuevamente al tapete el tema de la libertad de prensa en Paraguay. Analizamos la situación de los trabajadores de prensa, los medios de comunicación y su vinculación con el poder. Para ello, nos acompañan los periodistas Enrique Vargas Peña y Clary Arias del Grupo Nación, Andrés Colmán Gutiérrez de Última Hora y Santiago Ortiz del Sindicato de Periodistas del Paraguay. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día. A mí me gusta que suene súper fuerte. Aprovechar lo que pase. Un poco más, a ver. ¿Verdad? Eso te da más. Dale día libre a la experiencia. Así. Para comentar. Claro, para comenzar, por favor. Hoy puede ser un gran día. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien, ¿eh? Yo vestida por Tinola Borbón como toda la vida, ¿eh? Hace no sé cuántos años que me viste Tinola Borbón. Décadas. Tampoco décadas, Clary Arias, porque yo soy una niña, bueno. Así que sensacional la ropa que me hizo Tinola, ¿eh? Un modelo Luis Feró, sensacional. Feroz está mi divino, me encanta, ¿eh? No, no es un rosario. Sí, pero verdad que se usa mucho ahora, pero no es una, es un collar de perlas. Después les digo, esto es de... no, vamos primero a Tinola Borbón. Ya saben que pueden consultar con ella al 52 50 60 o en el Facebook Tinola Borbón S.A. Y esto que están viendo acá es de Victoria Joyas, ¿eh? Es perlas de agua. Y fíjense, esta perla mal parida, no sé cómo se llama, ¿verdad? Una perla que es chorreada, ¿sí? Muy linda, ¿verdad? Bueno, esto es de Victoria Joyas, que ya saben que Victoria Joyas está en Luque, desde ya hace décadas también. Ahí en la avenida General Aquino, frente a la plaza, y en Asunción está en Senador Long 562, entre Bertón y Lilio. Esto es en Asunción, ¿eh? Bueno, y agradecerle como siempre a Joseph, ya sabes que Joseph te mima, de todo, dicen las chicas, ¿verdad? Una maravilla. Yo soy un poco falluta, entonces a veces no me voy a la peluquería, pero cuando estoy bien es porque pasé por Joseph. El maquillaje sí, siempre voy aunque sea un ratito y me maquilla. Casa Central, Avenida Fernando de la Mora, 2500, todo un imperio realmente. Bueno, y Revlon, que nos presenta su colección Ultra HD, la definición que los labios necesitan en vivo y a todo color, ¿eh? Desde los colores más discretos hasta los más intensos. Revlon Ultra HD Lipstick tiene toda la fuerza para hacer lucir tus labios con una alta definición. Es disponible en 20 tonos de alta definición. Encontrar tu favorito en las tiendas Vendón y distribuidores autorizados de Galerías Guaraní. Ahora sí, saludo a los invitados de esta noche. El argelado Clary Arias, periodista, así ya les saludo y voy a explicar después porque no es que yo sea, digamos, una mala anfitriona. Yo que con todo amor les invito. Después les voy a decir, ¿cómo está usted, señor Argel? En primer lugar, buenas noches. Gracias por invitarme después de 1 año, 9 meses y 14 días. 2 minutos, no, 3 1 año, segundos. 9 meses y 14 días. Yo cuento. Los amigos cuando no te invitan más, pues es complicado. No sé por qué, pero bueno. No. Jenny es la culpable de todo lo que se hace mal en este programa y lo que se hace bien es porque yo tengo la idea, ¿verdad, Jenny? Sin duda. Siempre hay un segundo. Ay, siempre hay un segundo y que hace saltar el fusible acá. Vargas Peña, señor Enrique, ¿cómo está usted? Hola, mira, gustazo como siempre. Pues se está quejando, nos bajamos juntos del auto y se está quejando desde que se bajó
No me invita más esta señora. Y yo me voy a quejar después públicamente de todo lo que le dijo a la pobre Cris, admiradora de Clary. Ella tiene que ver a mí, se va y se acerca en un evento y le dice después Clary que él le contestó. Andrés Colmán, periodista de Última Hora. Hola Andrés, gracias por venir. Buenas noches, Mina. El ala izquierda de este panel te saluda. Exacto, el ala izquierda. Y le sentaron así, ¿eh? Me dijo Jenny, acá a la izquierda le voy a sentar a la derecha y a la derecha le voy a sentar a la izquierda porque en la tele parece que sale al revés, ¿verdad? Bueno, muy bien. Señor Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas. ¿Qué tal? Buenas noches, Mina. Un gusto. Un saludo también a los compañeros de la mesa y a los compañeros del canal. Gracias. Bueno, Jenny, a ver, nos hizo un informe. No vamos a tratar solo ese tema, obviamente específico, pero bueno, fue un pretexto para poder invitarlos y tenerlos acá. Jenny, muy buenas noches. Cualquier pretexto es válido para invitar a estos señores, Mina. Claro. Bienvenidos al Lunes de Mina. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Pueden empezar a opinar sobre el tema de esta noche. Quiero agradecer a Joseph por los tratamientos capilares y los tratamientos faciales de cada lunes. Y también quiero agradecer a la gente de Segolén by Tinola por este hermoso conjuntito. Hoy tengo un pantalón negro con una chaqueta cuadrillé con detalles en rojo y una básica roja súper linda. Y con una flor preciosa. Sí, hermosa, hermosa. El detalle de la flor, miren lo que es, bello. Parte de la colección Otoño-Invierno de Segolén by Tinola. Bueno, vamos al tema que nos convoca esta noche. La publicación del diario La Nación que fue abruptamente interrumpida la semana pasada. Bajo la denominación de Iglesia Oscura, el diario La Nación presentó una serie de publicaciones producto de una investigación periodística en la que se expuso de qué manera un sacerdote denunciado por abuso sexual de menores de edad en Argentina y tras ser suspendido y procesado, huyó hacia nuestro país en 1994. La justicia paraguaya se negó a extraditarlo y se instaló aquí y siguió ejerciendo como sacerdote de la Iglesia Católica. La publicación despertó el interés de muchos. Hasta los medios de Argentina se hicieron eco de la investigación del diario La Nación, pero al quinto día se interrumpió abruptamente. A través de las redes sociales, uno de los periodistas ligado a la investigación expresó su frustración. Con respecto al tema de las publicaciones que veníamos haciendo con la serie La Iglesia Oscura, nos informaron ayer que, a través de una decisión empresarial y exclusivamente de los dueños del diario, las mismas ya no se podían seguir haciendo. Rápidamente, periodistas de diferentes medios y del propio diario La Nación levantaron su voz de reclamo ante lo que consideraban una abierta censura. El director del diario admitió que la serie se levantó a pedido de la dueña del medio, Sara Cartes, hermana del presidente Cartes, quien habría recibido el llamado del representante del Vaticano en nuestro país, Monseñor Eliseo Ariotti. Yo conociendo que el director y la propiedad son de la Nación, que la dirección, que la propiedad era de la Sara Cartes, me refería a ella diciendo, yo quiero hablar con ustedes, el director, para aclarar. Yo nunca he pedido que levanten el informe. Yo he dicho que no me parece oportuno publicar cosas que no son al momento ciertas hasta que no haya proceso. Bueno, este es mi informe, pero luego de la pausa vamos a debatir con personas, digamos, que tienen conocimiento del hecho y a ver qué opinan al respecto. Ya sabes que en Achón te ayudan a crear tu mundo de manera rápida y sencilla, definiendo contigo tonos, texturas, accesorios. Mirá lo que es, el mundo Achón, ¿Qué te espera en la avenida Mariscal López, esquina Meterio Miranda, también con varios planes, descuentos? Puedes comunicarte a través del 607-999 y deja que Achón te ayude a crear tu mundo. Bueno, atenti. Es hora que inviertas en tu lote propio. Ya sabes que no hay mejor inversión que la propiedad, que la tierra, La loteadora inmobiliaria te invita a conocer las zonas preferidas en Alto Paraná, sobre las calles 12 y 14 Acaraú, a 10 minutos del área céntrica de la ciudad del Este, con acceso sobre empedrado, ómnibus en puerta, servicios disponibles, áreas verdes. Bueno, realmente estimulando así también el contacto con la naturaleza, barrio formado y en crecimiento. Así que una inversión bien pensada
lo haces en la loteadora. Llamás al 061-500-395. La loteadora inmobiliaria, tu inversión más inteligente y segura en la vida. Pausa y enseguida iniciamos el debate. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Inventamos Internet en Paraguay. Y para que todos puedan disfrutar de la red más grande y poderosa del país, llega la gran feria Smart 4G LTE. Aprovecha los descuentos de hasta 100% en la mayor variedad de smartphones. Del 2 al 14 de mayo en todas nuestras tiendas. Una razón más para que elijas Tigo. Porque en Tigo, el centro sos vos. Olvídate de las canas con Color Silk de Revlon. Conoce aquí cómo hacerlo de manera rápida y sencilla. 1. Compra tu Color Silk del tono que más te guste. 2. Aplícalo y déjalo actuar de 25 a 30 minutos. Si tienes un 60% más de canas, debes dejarlo 10 minutos más y lavarlo con agua tibia. 3. Recuerda que este proceso debe hacerse cada 22 días, ya que tu cabello continúa creciendo. ¿A dónde vas? A la farmacia. Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Venga a Guazú Residencial, calle 14, a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado, con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com. Lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com. Fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com. Un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, lo mejor para tu fiesta y recepción es Confitería El Molino, dirección España, Casi Brasil. Los teléfonos ahí en pantalla, 021 22 53 51, 021 20 40 31 y en la web www.confiterialmolino.com.y. Bueno, y hablando de construcción, ya sabes, Mateco Materiales de Construcción, no lo dudes, calidad y cantidad en todos sus productos con garantía de entrega inmediata. Alquiler de equipos, servicios de grúas, contenedores, stock permanente desde el cimiento hasta el techo. Mateco, la solución. Encontrar todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono anotá ahí para tener ya en el celular cualquier construcción o reforma que hagas. 021-500-1700. Mateco, cantidad y calidad garantizadas. Bueno, a ver. Antes de ir al tema de la censura o no, etcétera, etcétera, un chisme nomás y caliente. Vamos a un corte y volvemos. ¿Se mudan, cierto, la 970?
Esto es penal y no macana. No, ¿por qué? ¿Vos no te llamas Enrique Cáceres? No, pero yo pensé, pero eso no hace clandestino. Penal para Olimpia. Todo el mundo ya sabe. No, sí, o sea... No, pero yo pensé que Él es el era director público periodístico. esto. Se muda, la radio se muda. No sabía que era un chisme que me decían que no tenía que decir. No, te cuento. La idea, o sea, la idea del grupo Cartes es concentrar en lo posible, en un solo espacio físico, todos los medios. Pero lógico. Y... A ustedes no les conviene porque ya hacen su vida hacia allá, pero la verdad que es lo que conviene. No, claro, desde el punto de vista empresarial yo comprendo. Exacto. Nosotros hicimos la objeción de que, bueno, toditos los que trabajamos en la radio, y la peor, por ejemplo... Así pueden censurar mejor. No, che, así nomás. Sí. ¡Pim! Espera un rato, penal para Olimpia. Sí. La que va a sufrir más es Yolanda, pobrecita, ¿verdad? Pero bueno... ¿Por qué? Se dio torta. A 2 cuadras vivo yo. No, ella vive más cerca que vos. O sea, claro, sí. Sí, ¿entendés? Pero bueno, de hecho, aquí se están cambiando paradigmas en los medios, además de los dueños, ¿verdad? Pero es un cambio que nos toca vivir. Pero aquí la Nación también se va a mudar. No, la Nación se queda hasta donde yo sé. O sea, yo Mina no te puedo hablar de la Nación porque yo no tengo, entiendo. O sea, no, pero de la radio sí nos mudamos. Pero ese local donde estaba la radio de la 970 te referís, ¿verdad? Sí, y claro, también Monte Carlo, sí, ambas, sí, ¿verdad? Sí, ambas. No es propio entonces. Sí, ese local es nuestro. Ahí sobre la avenida. Sí, sobre Rodríguez Francia. Rodríguez Francia. De ellos. Sí, bueno, O sea, de ellos. Bueno, vamos a nuestro. Bueno, está bien ese sentido de pertenencia. Bueno, y ahora se muda a Radio 1. Al edificio donde está actualmente Radio 1. ¿Y qué más está ahí? Radio 1 y qué más Popular. Hoy. Hoy. En la radio romántica. Claro, la del Junior. ¿Cómo se llama? Corazón. Claro, Ay, también el Corazón también es de Cartes, yo que escucho todos los días. No, espera, tranquila. Mentira, igual no me voy a escuchar, porque yo me lo sigo No, tomando. lo oficial o lo real. No me da más la propaganda, pero igual me gusta. Yo no sé si Pimpo vendió todo su grupo, ¿verdad? Eso yo no te puedo decir. Claro que vendió, ¿por qué crees que se van todos ahí, digamos, a hacerle una especie de ocupas? No. O sea, evidentemente que hay un acuerdo. Evidentemente, por ejemplo, vendió hoy. Eso es categórico, ¿verdad? No, Extra, ¿cómo se llama el otro? Popular también vendió. Sí. Yo no puedo decir termina porque no conozco el detalle, por eso no. Ay, ¿cómo te estás chismoso y ni siquiera se te ocurre saber? Porque yo estoy tan metido con mi tema en la radio, que la verdad que vos sabés, ¿verdad, Clary? O también yo sé lo que todos saben, que efectivamente se compró Popular hoy, y eso incluye Popular sí. El edificio. Yo te estoy hablando de las radios. No puedes comprar un diario si no compras el edificio, porque ahí está la maquinaria, ¿verdad? Claro. Ahí se imprime. Entonces, me parece una decisión. A ver, el centro cambió y para siempre. Lo que antes nosotros creíamos el centro, Benjamín Costán, Palma, no pasa más nada. Entonces ellos dicen que, bueno, como tenemos medios muy exitosos, por ejemplo en la FM, que yo tengo 6 horas al día, por ejemplo, es un medio que anda muy bien en el segmento adulto contemporáneo. Entonces vamos a llevar a mayor visibilidad para nuestros auspiciantes, para nuestros... no, pero aparte concentrar, como dice, toda la parte administrativa, todo. Es así. Siempre es bueno. Esa es la tendencia. Uno iría a Unicanal aparentemente. ¿El Radio 1 iría a Unicanal? Es correcta la información. ¿Y para qué uno iría a Unicanal? Para que no estén todas las radios juntas. Para concentrar. Porque... Pero también ¿para qué? En serio, ahí sí que no entiendo para qué. Nosotros no porque estamos... Javier lleva Radio 1. Javier lleva Radio 1. Sí, claro. Javier es un señor que se llama Javier Bernardes, claro. Sé, lógico. No, pues como si Sí, estamos hablando de vecinos. Y la gente no necesariamente sabe. Sí. Javier Bernardes, sí. O sea que se va a Radio 1 a Unicanal y ustedes se van. Y nosotros nos vamos allá. Bueno, de todas maneras no entiendo mucho para qué lo llevan allá. Interesante la movilidad. Pero, geográficamente nos vamos, digamos, a lo que es la nueva ciudad de Asunción. Me parece que es una apuesta de marketing más que nada. Claro, y la concentración administrativa de los medios, etcétera, etcétera. Lo que pase ya con nosotros desde el punto de vista de las mudanzas y compañía, no es problema de la dirección. Yo tengo otro punto de vista, porque pero no es por nada, porque yo le dije a José, eso, a José Agüero, nuestro director. Nosotros vivimos todos cerca. Que todos son los mismos, entonces no sabes aquí lo que va. Sino que además, yo creo que nosotros estamos ahora mucho mejor ubicados con relación al centro del poder de lo que va a hacer Mariscal López. Estamos a 10 cuadras del Palacio López, a 12 cuadras del Palacio de Justicia. Donde se produce la noticia. Una cosa es la FM y otra cosa es la M que vive de la noticia. Y la noticia sigue siendo
Palacio de Gobierno. El centro administrativo del país. Bueno, pero yo está me ahí mudé por siempre. comodidad. Vos te por mudaste porque ejemplo. sos la dueña. Claro, y sin embargo, eso no significa que no estemos en la información porque, claro, gasto más en nafta ahora para que el móvil y el tiempo se vaya ahí, ¿verdad? O los cronistas se van directo al centro, digamos, lo que cubren el Parlamento y... Porque es cierto, la noticia está en el centro, todos los poderes del Estado están concentrados en el centro. Y las movilizaciones. Así es. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasó como sindicato y después ustedes también? Viste que en las relaciones grupo? hay el coitus interruptus. Coitus interruptus. Acá hubo investigacionus interruptus. Fue una especie de coitus interruptus y que es tan desagradable. Investigacionus interruptus. Sí, bueno, y es desagradable. Estábamos también. entusiasmados de conocer los otros 4 nombres de los sacerdotes pedófilos que supuestamente están... Y se nos cortó la serie. Y bueno, para nosotros, para quienes venimos peleando por la libertad de expresión, creo que todos estamos en eso, es un antecedente grave. Pero por otra parte fue interesante porque movió un poco al gremio periodístico y hubo una reacción creo que muy saludable. Y yo creo que inclusive hasta mucha de la gente, de los directivos de la Nación y los compañeros más todavía, entendieron eso y creo que se produjo un debate interesante, una reflexión interesante. Creo que ahora va a haber más cuidado. En el sentido de que, bueno, primero los periodistas de la Nación salieron también de movilización ese día, hicieron una nota, firmaron todos y lograron que ese miércoles, por ejemplo, se levante un video que estaba en el paquete de lo que no se tenía que publicar. Y creo que ayer hubo un segundo video y, bueno, de alguna manera la investigación prosigue. Creo que no con la misma fuerza, con todo el marketing con que habían anunciado, con toda la inversión que hicieron para enviarle a un equipo de periodistas a Córdoba. El precedente es grave, pero el debate es interesante, Mina, y la movilización y el nivel de conciencia de los periodistas que reaccionaron muy rápido. Bueno, fue en el Día del Periodista, muy simbólico, creo que es muy positivo. Sí, en materia de reacción yo creo que el balance es positivo. A nosotros nos tocó cargarnos un poco con las acciones. Ese día, el martes, tuvimos acciones en La Nación, ABC y Última Hora, en las 3 principales redacciones, principalmente con los compañeros delegados de esos medios. Después, ¿y qué alegaron, digamos? Porque nosotros les cuento, ahí está Jenny, que es la productora del programa. Le dije que le invite, obviamente, a la persona que había hecho la investigación, Aldo Benítez, ¿verdad? Aldo, sí. Y le invitaste, Jenny, hablaste con Aldo, ¿verdad? También director de investigaciones de la Nación, si no estoy el editor de investigaciones. Sí. Bueno, Pablo Noé me agradeció la invitación y me dijo que en realidad no podía asistir a un programa de televisión teniendo en cuenta que él estaba negociando con la directiva que revean su posición y que publiquen la investigación y que no querían que su presencia en un medio se malinterpretara o se tomara mal. ¿Y Aldo? Y Aldo el viernes me dijo que él no podía asistir a ningún programa si no tenía la autorización de los directivos del medio. Y después iba a pedir la autorización, pero por lo visto no pidió, tuvo. les consultó y les dijo, le dijo... Bueno, a Aldo es una forma de censura. Le dijeron también, que no. Disculpame, porque... A ver, ¿por qué no le van a dejar venir a un programa, por ejemplo? Ahí entramos en la información que se tiene. Encima es todavía más grave porque la información que se tiene puede servir para resguardar la integridad de niños y adolescentes hoy, ahora, ¿verdad? Que todavía están expuestos. Entonces es urgente que eso se publique. Es una información de interés público. Y es una información de interés público. O sea, no se puede, una empresa no puede guardarse la información porque afecte su interés cuando la información es de interés público, ¿verdad? Pero aparte no sé si por qué afecta su interés, o sea, a ver, ¿ustedes qué saben? Estando en el grupo, digamos. Yo voy a contar lo que yo sé, ¿verdad? Claro. Que ayer lo estuvimos hablando con Andrés en nuestro programa y quiero repetir un poquito. Yo me entero el lunes que efectivamente hay una disposición de suspender, entonces hablo con Sara. Y le digo a Sara, mira Sara, yo creo que esto no está bien porque tiene un costo tremendo en términos de credibilidad de la operación, ¿verdad? Ella me explica una situación que, bueno, yo no estoy autorizado a revelar en todos sus términos, pero yo le explico a ella que me parece que la decisión es errada, equivocada, y que va a causarnos mucho más daño de que los beneficios que pueden causarnos. A partir de esa conversación... ¿Se escucha bien lo de...? ¿Sí? Porque tiene su micrófono medio hacia este lado, no sé por qué lo pusieron de este lado y no de este. Entonces, bueno, ella me explica su punto de vista, ¿verdad?
Y yo después de la recopilación, de hablar también con Pablo, con alguna gente del diario, y después escribí yo el artículo que publiqué el domingo, ¿verdad? Que es, digamos, una síntesis de la idea que a mí se me forma a partir de toda la conversación. Y ahí voy, Mina, para sintetizarte, pero aclaro que las personas que consulté me negaron lo que yo digo. En síntesis, el nuncio Ariotti. Yo creo que le llamaron a Sara y le dijeron, mira Sara, seguís con esto y nosotros te vamos a reventar. O sea, le vamos a reventar a Horacio. ¿Que el nuncio le va a decir algo así? Esa es mi especulación. Ah, tu especulación. Claro, entonces yo le llamo a Ariotti y le digo, ¿qué pasa acá? Y él me niega totalmente, él me dice, no, yo no pedí nada. Pero en la grabación que pasaste, no es oportuna la publicación hasta que no haya proceso. Sí. Lo dice él. Sí. No lo digo yo ni lo dice, ¿entendés? Entonces, por supuesto que voy a usar le pido al nuncio que no me considere, pues ya me dijo que va a accionar contra la gente que insinúe que él está pidiendo cosas indebidas y compañía. Yo no sé si alguien espera que el nuncio diga si yo pedí censura. Ni jamás va a decir eso, ¿verdad? Pero podemos deducir por alguna serie de hechos que algo ocurrió. Mi construcción es la que te estoy contando. Bueno, pero Sara, que vos hablaste personalmente con ella, te habrá dicho la versión real, en el sentido que no creo que ella contigo, digamos, no sea sincera. Yo tengo una versión de ella, pero Mina, obviamente no estoy autorizado a decir lo que ella me dijo, entonces no lo voy a decir. Lo que te puedo decir es que yo, a partir de las conversaciones que tuve, hice una construcción que publiqué en el diario, ¿verdad? Yo no le puedo comprometer a Sara, no le puedo decir al nuncio porque no tengo ninguna prueba. O sea, yo no sé el contenido de la conversación, pero sí sé que el nuncio le dijo a Santi González Eso que escuchamos. lo que escuchamos, y sé que el nuncio me negó a mí los extremos, y sé que la investigación se paró. 1 más 1 es 2, para mí, aquí en el planeta Marte. Entonces, ahora, en el artículo que yo escribí, y termino con esto, y esto es lo que estuvimos coincidiendo ayer con Andrés, yo creo que hay una cuestión política, ¿verdad? Sara dice, yo le puedo, esto es una construcción especulativa también, ¿verdad? ¿Puedo yo joderle a mi hermano con una investigación de mi diario? ¿Puedo yo joderle la presidencia a mi hermano por una investigación de mi diario? No. No puedo. O sea, esa es mi especulación. Sí. Y entonces se suspende la investigación, chao. Ahí con eso me parece que cae también una discusión que se dio cuando Cartes compraba los medios, que es que era una decisión, una compra empresarial, digamos. O sea, la compra de los medios es para defender intereses políticos. Esta decisión es una decisión política, como dice Enrique, y por eso de ahí la peligrosidad que nosotros alertábamos de la concentración de medios en manos de una persona tan cercana al presidente. Sí, ¿no? Te planteo una cosa, o sea, la naturaleza del periodismo es ser contralor del poder, y más todavía del periodismo de investigación. El problema es cómo vos vas a investigar cuando vos sos el dueño, o sea, vos, poder, presidente de la República, tenés tu periódico. ¿Cómo desde un periódico del presidente de la República yo le voy a investigar al poder? O sea, ahí hay un problema. Obviamente cuando arman su equipo de investigación dicen, veamos temas. Y uno de los temas posibles era los curas pedófilos de la iglesia. Buenísimo tema periodístico. Hay una película de Spotlight que ganó un Oscar por eso. El problema es cuando eso, que no le afecta al gobierno, sale, suena el teléfono y un poder, otro poder que tiene mucho poder, como es la Iglesia Católica, en este caso el representante del Papa en Paraguay, manifiesta su incomodidad, más allá de, yo no sé en qué tono hablaron ni qué es lo que pidió, pero al manifestar hay una presión. Mira, todo lo que hacemos periodismo recibimos presión cuando publicamos algo, y tenemos que saber que cuando hacemos una publicación tenemos que estar decididos a resistir a las presiones para poder ir, porque si no es un boomerang. Obviamente esta gente que es nueva en el negocio no resistió a la presión, se mezcló el tema periodístico con el tema político, porque el reclamo era al Estado, y el Estado, para no dañarlo al Estado, se corta la investigación, se afectan dos principios básicos que son libertad de expresión y derecho a la información, y todo el gremio periodístico salimos afectados. ¿Clary? A ver, aquí hay varios poderes, y enfrentarse al poder más grande que tiene el planeta Tierra después de los Estados Unidos es la Iglesia Católica, Apostólica, Romana. Ese poder transcurre
a veces de manera subterránea y la mayoría de las veces de manera abierta. Yo creo que fue un error editorial de tener la impresión de la investigación. Por supuesto que... Espera, ¿fue un error editorial qué? De tener la impresión... de tener. Parar. Sí. Claro, por supuesto que hoy en día también se tienen otras plataformas. El consuelo es que, digamos, se van a ver otras plataformas para la publicación. Sin embargo, la fuerza del papel sigue siendo preponderante en nuestro país. Y yo, como víctima también alguna vez de abusos de sacerdotes, por supuesto que me interesa el tema, pero sé también que la iglesia es poderosa. Este año, digamos, hubo varias situaciones alrededor de la iglesia y los abusos. Por ejemplo, el caso de los sacerdotes de Guairá, y después aparece esta investigación. La gran pregunta que yo me hago es, ¿por qué esto le incomoda tanto al nuncio, esta situación? ¿Por qué, habiéndose publicado en otros medios del grupo otras situaciones de abuso de sacerdotes? Vuelvo a insistir, caso Guairá, 2 sacerdotes, tapa de todos los diarios, incluido el Diario Popular, que es popular. Muy masivo, ¿no? Sí, claro. Ahí no hubo un telefonazo. Y si aquí hubo un telefonazo, que todos tenemos, digamos, la certeza de que sí hubo algo, yo cuánto lo lamento. ¿Por qué? Porque efectivamente la libertad de expresión no se negocia. Ahora bien, le corresponde a cada periodista también hacer el análisis personal. ¿Hasta dónde está dispuesto a tolerar ciertas situaciones? Y yo quiero aquí decir una cuestión. Yo he publicado un artículo de opinión en La Nación en contra de algo que publicó La Nación. Y lo publicaron así, pero por puntos y comas. Y yo les dije, acá no, yo quiero hacer esta crítica a una publicación que me pareció injusta, sobre una investigación precisamente de este equipo. Se publicó y punto. Jamás, ahora que acontece esta explosión, nosotros no necesitamos pedirle permiso a nadie. De hecho, disculpame Jenny, no sé dónde está la productora, yo no sé si el señor Benítez puede decir públicamente que alguien le dijo, che, no vengas a este programa. Eso es inherente a cada individuo. Sí, yo tampoco acepto eso. Yo cada periodista sabe... No, pero no es así, discúlpame. No. O sea, eso de andar pidiendo permiso, che, ¿me puedo ir al programa de mí? No, es así, ¿eh? ¿Pero por qué? Mira, compañero, te voy a escribir, yo no le quiero de verdad perjudicar a ningún compañero porque cada uno pobre cuida su puesto de trabajo. Pero yo estoy hablando de conductores, o sea, de televisión, televisión, a lo ¿verdad? mejor siendo Aldo Benítez que siendo Enrique Vargas Peña o Claudio Claro, es diferente. Nosotros somos privilegiados en los medios. Yo siempre dije, yo me siento una privilegiada porque a mí nunca nadie, yo dije todo lo que a mí se me ocurrió decir y no es culpa ni de Guasmosi, ni de Titito López Moreira, ni de nada. Yo soy dueña de mis aciertos y de mis errores, ¿verdad? Señora, y si no me iba o me iban, pero no todos tienen ¿cómo esa... se consigue eso? Y plantándote y perdiendo. Desde la A hasta la Z. Y la perdés. es la calle, ¿verdad? Y la calle, Ajá, exactamente. Bueno, pero no todos tienen, vos no le podés exigir a todo el mundo que tenga tu misma conducta. ¿Entendés lo que te digo? La calle más todavía hoy que si salís de ahí a donde te vas a tener 3 grupos nomás. O sea, yo me iba de verdad, no me importaba, ¿verdad? O sea, aunque me quede, pero yo no puedo exigirle a todo el mundo que tenga esa misma conducta. Y te has ganado, efectivamente, a fuerza. No es fácil. Yo quiero decir una cosa sobre lo que dijo Santi un ratito. No podemos condenarle a un chico por esto, ¿verdad? Que ni le yo ni le conozco. Quiero hacer una... Sí, señor. No, señor. Sobre lo que dice Santi, una cosita. Yo creo que nosotros en Paraguay estamos, creo que ya en una etapa suficientemente madura como para poder asumir algunas situaciones normales, ¿verdad? Yo entiendo que hay, procesos de concentración de medios. Lo que yo me parece, Santiago querido, es que ya no podemos discutir en términos de que los medios no defienden intereses, pero por supuesto que defienden intereses. Creo que eso nadie niega. No, por eso, pero lo que yo yo hay 2 elementos en toda esta cuestión que quiero dejar señalados por lo menos, ¿verdad? Después cada uno obviamente piensa lo que quiera. Primer elemento, no es verdad que los dueños de los medios no decidan qué es lo que se va a publicar.
los dueños deciden. Es más, los dueños ponen plata para eso. Y el que no reconozca el derecho de los propietarios a publicar o no publicar, yo, Andrés, y yo estoy seguro que vos sabés, Mabel Renfeld y el diario Última Hora tienen documentación muy parecida a la que publicó La Nación y decidieron no publicar. No vieron el tema. Y nadie les dijo es lo que nada. pasó con la película de Spotlight. Y nadie les dijo nada. ¿O por qué? Porque es su derecho editorial, ¿verdad? O sea, lo que yo no admito es que ahora nos critiquen a nosotros le critiquen a Sara Carte por tomar una decisión. Yo no comparto la decisión. Lo dije por escrito, está en el diario. O sea, yo no comparto la decisión, pero vamos, entiendo perfectamente, Mina, vos sos dueña de medio. Vos podés decidir un día publicar o no publicar. Sí, esa es la discusión que quiero plantear después. Yo soy una atípica dueña de medio, te diré, sinceramente. Y puedes preguntarle a cualquier periodista que haya trabajado en mi medio, a cualquiera, ¿verdad? Que soy muy atípica, o sea, en el sentido de que efectivamente yo no impongo una línea editorial en mi radio, a no ser que, no sé, qué sé yo, que llamen a matar niños, que de ahí obviamente intervendré, pero en línea general es muy plural mi medio. No, pero escúchame, decir, a nosotros, y esto que te dijo Clary es la pura verdad. Sí. A mí, Sara ni jamás me llamó. Nunca. Sí, ya sé, pero o sea, nosotros yo te digo pero yo quiero discutir eso, porque independientemente a que yo sea o no dueña, no importa eso. Yo lo que me parece interesante es esto que vos planteas, ¿verdad? Y quiero discutir luego la pausa. Hay diferencia, hermano, no sé si vos, entre el monopolio de Bierzi y el monopolio de Socolillo, donde vos podés criticar al gobierno, cuestionar, que el monopolio de Cartes, donde no veo yo lo que quiero saber es si en el monopolio de Bierzi podés criticar a los supermercados. ¿Te puedo contestar eso después de la pausa? Sí, por favor. O sea, por lo menos mi posición, no es contestar. No, mi por posición, favor. ¿sí? Es Bueno, luego de la pausa, atención. Vos que vivís en Sajonia, trabajás en Villa Lisa, tenés una novia en Luque, despreocupate porque Pharmacenter con sus 64 sucursales igual te cubre llamando simplemente a un número. Tenés el remedio que querés, el delivery que querés al 021-438-8000. Estés donde estés, 021-438-8000 o marcando asterisco 4388. Pharmacenter nos cuida. Y bueno, atención. Reinventamos Internet en la feria Smart 4G LTE. Acércate a la sucursal Tigo más cercana del 2 al 14 de mayo y descubrí la más grande variedad de smartphones con descuento de hasta el 100%. O sea, gratis tenés. Una razón más para que elijas Tigo, porque el centro sos vos. No te olvides, del 2 al 14, anda a cualquier centro Tigo y ve la facilidad de tener tu smartphone. Pausa y después vemos, a ver, ¿cuál es la actitud de un periodista en relación a los dueños de los medios donde trabajan? Luego de la pausa. Que pase de largo depende en parte de ti. Dale día libre a la esperanza. ¿Cómo debes aplicar Color Silk en tu cabello? Si tienes un cabello largo, recuerda que necesitas hasta 3 cajas de tinte. Cabello mediano, 2 cajas y cabello corto, 1 caja. Recuerda que tinte no aclara tinte, lo que significa que un cabello con tinte oscuro no puede aclararse con un tinte claro. Vivimos una era donde todo se reinventa. Reinventamos la diversión. Reinventamos el entretenimiento. Reinventamos todo. Y ahora Tigo reinventa Internet en Paraguay. Llegó la red 4G LTE más grande y poderosa del país. El 4G LTE de Tigo. Máxima velocidad y la mayor cobertura. Sumate a la experiencia 4G LTE de Tigo. Porque en Tigo, el centro sos vos. ¿Ashley? ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Pharmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Pharmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Pharmacenter. poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Pharmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Pharmacenter. Genial. Pharmacenter te cuida.
Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Hoy puede ser un gran día. Aprovechar lo que pase. Bueno, comprar te va a encantar. Ya sabes, aprovechar la super oferta que tenemos en Contimarket por el mes de las madres. Smartphone de última generación de 16 GB, ¿verdad? Se supone. Precio normal, 4.350. En Contimarket vas a tener por 3.848. Y el poder financiar en 12 cuotas hasta agotar stock. Ingresá a www.contimarket.com y descubrir las mejores ofertas. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental. Y bueno, te quedaste sin energía. Por favor, recuperar la dosis extra de energía que necesitas. Es el multivitamínico diseñado para complementar los requerimientos nutricionales contra el desgaste físico y mental, mejorando la atención, concentración y el aprendizaje. Recuperal en su presentación de 30 cápsulas blandas. Recuperal con la calidad FAPASA, líder en certificación internacional. Bueno, a ver, ¿hasta qué punto? Primero, una cuestión sobre el editorial que escribiste. No es un editorial, es un editorial. Su columna dominical. Sí, tu columna. Mi columna del domingo. No, editorial, pues dijeron, entonces por eso me confundí. La columna También hubo un editorial ayer que negaba la censura. O sea, el editorial, increíble. El editorial escribiste vos también. No, yo no niego categóricamente. Yo no escribo el editorial. ¿Y por qué te reíste? No, porque mi artículo es contrario al editorial que está al lado. Es increíble. Su papá era el que escribía editorial. Sí, mi papá escribía, sí, claro, pero... Claro, ya no está. Bueno, ¿sabes qué no me gustó? Te iba a decir, porque vos sabes bien que yo te súper quiero ahora. Sí, yo sé eso. Bueno, no me gustó esta justificación que hiciste. Pero a lo mejor tenés razón, porque vos conocés y hablaste con Sara, entonces comprendés, pero vos hiciste toda una historia, efectivamente, de cómo la iglesia, la verticalidad, el orden, la obediencia de vida y todo, más o menos, palabras más, palabras menos, ¿verdad? Sí. Entonces concluiste, ergo, más o menos, por eso entiendo, decís, ¿verdad? Perfectamente el temor que puede tener la propietaria del diario La Nación cuando le insinúan, le sugieren que una investigación que muestra en toda su magnitud la política eclesiástica de protección a los oscuros abusadores puede aumentar todavía más de lo que ya está la inclinación de los obispos hacia la oposición al gobierno de su hermano. O sea, sinceramente, esta para mí no es una justificación para que Sara Cartes deje de publicar algo tan grave como esto. O sea, yo no le justificaría, te digo sinceramente, no es por nada. No, lo que pasa es que... Espera, déjame terminar como yo te dejé. Sí. Yo soy una pulga al lado de Sara Cartes. Sinceramente, no pulga, no sé qué bicho hay más chico que la pulga, digamos, ¿verdad? Al lado del poder que pueda tener Sara Cartes. En último caso, alguien se enoja, se va a vivir a Miami. No sé cómo decir, alguien se enoja conmigo y me quedo acá muerta de hambre, ¿verdad? Esperando mejores tiempos, digamos, ¿verdad? Entonces, tener miedo, ¿verdad? De verdad no consigo. Así porque si no, recién le decíamos sobre este chico, no sé si es un chico o un señor anciano, no tengo idea quién era. Todos son jóvenes. Todos son jóvenes. Este chico, por eso decía,
usted decía, bueno, ¿pero por qué no se planta? Vos le vas a decir a un pobre Aldo Benítez, que no sé quién es, no será un ricachón precisamente, que se plante ante la patronal, digamos que se le puede rajar, y no le vamos a exigir a Sara Carte, una poderosa mujer, que se plante y diga, pero, sí, vos podés ser muy educada. Y yo no digo que Sara Carte tenga mi estilo, que le manda la puta al monseñor, ¿verdad? Pero sí que le diga, ay, querido monseñor, no sé cómo es su estilo, ¿verdad? Ay, sí, voy a ver, por acá estos muchachos son desastrosos, cualquier boludez así, pim, ¿verdad? Y que continúe. O sea, yo de verdad, teniendo en cuenta lo que sabemos que significa los curas pedófilos en la vida de los seres humanos posterior a que hayan sido abusados por ellos, ¿verdad? Entonces me parece que dejar eso impune, porque un monseñor, el representante del Papa acá, etcétera, etcétera, te llame. Vos tenés que saber cómo manejar, ¿verdad? O educadamente o maleducadamente como soy yo, no importa eso. Claro, pero no es para justificarle. De verdad, no le justifico a Sara Carte. Yo creo no dos es una cuestión de simpatía o antipatía. Profundamente, Mina. Primero, vos sabés que yo tengo una posición que es contraria a la Iglesia Católica. Sí. Desde el punto de vista filosófico. Sí. O sea, yo no... Ahora, yo tengo dos cosas muy claras acá. Te voy a poner dos ejemplitos que no son del Grupo Nación. Aldo Zucolillo le dice, che, Mabel Renfield, investiga pues el Grupo Mercurio su contrato con el Estado. ¿Le dice? No, me imagino que no. Sí. Andrés, investiga pues mi IRP de perfume y de... Negocio del azúcar, si querés. No, el azúcar lo olvida, o sea, el IRP de perfume, en ese momento que es maldoso, ¿verdad? Sí. No. Claro. O sea, porque Bierzi pone su medio para defender su grupo. Acero pone su medio para defender su grupo. Bueno, ahora, Sara tiene en este momento una situación particular y pasajera. ¿Cuál es esa situación? Su hermano es el presidente de la República. Sí. Entonces, ella tiene un balance costo-beneficio. Tiene un problema. Claro, ¿entendés? Tiene un problema. Y ella dice, y yo entiendo eso, atendé bien lo que te voy a decir, porque después... O sea, yo entiendo, ella hace un balance costo-beneficio y Horacio, puta, no te puedo cagar la vida, ¿entendés? Ahora, yo, cuando ella me dijo, yo le dije, yo no estoy de acuerdo. Yo si era Sara Carte, le decía al señor Nuncio, métase toda su embajada en ese lugar que tanto le gusta meter a los curas pedófilos, enterita. Yo... Si claro, era Sara, nosotros que somos mal educados le contestaríamos así. Le decía eso. Pero yo entiendo el esquema de intereses que maneja la propietaria. Entonces, la cuestión es sencilla, como dijo Clara hace un ratito. Si entendés y te gusta, te quedás. Y si entendés y no te gusta, te vas. Así nomás. Pero entonces tenés un problema si estás manejando un medio. O sea, no, pero tiene problema todo propietario de medio que maneja intereses. No, espera. Ahí vamos a entrar en dos discusiones para ordenar nomás, ¿verdad? Yo lo que no quiero... Primero, el derecho de los periodistas y el derecho de los propietarios, ¿verdad? De los medios, como ustedes están diciendo, ¿verdad? Uno es el derecho de los periodistas y otro es el derecho también de los propietarios. Obvio, digamos, porque ¿para qué poner la guita? Claro, espera, son dos derechos que yo quiero discutir. ¿Qué va primero, si luego la gallina? O cómo se hace cuando entran en contradicción, como en este caso. En conflicto, ¿verdad? Entonces, esa discusión. Y en segundo lugar, este tema de que un presidente de la República sea dueño indirectamente, porque Sara es prácticamente la presidenta de la República en realidad, de los medios, ¿verdad? Entonces, una cuestión. Derecho del propietario, yo creo que sí, que el propietario efectivamente... hasta cierto punto, tiene derecho a tener una línea editorial, ¿verdad? Tiene derecho a decirle a su periodista, mira, estoy con este inconveniente, vamos a darle también la posibilidad a este señor, no solamente publiquemos tal cosa, etcétera, etcétera. Tiene derecho, ¿verdad? Y el periodista, que vos le contrataste para que haya investigaciones y hace una investigación de algo tan delicado como es este tema de los niños, ¿verdad? También tiene derecho, efectivamente, a poner el grito en el cielo, cosa que no hicieron, digamos. ¿Se manifestaron? No, se hizo. Sí, lo hicieron. A través de... Lo hicieron. Y además ellos mismos se manifestaron, hablaron en radios, creo que hubo en algún momento bueno, cállense muchachos hasta que arreglemos esto, ¿verdad? Claro, porque la negociación continúa. Pero ellos hablaron en las radios, Aldo escribió varias cosas
perfil. O sea, ahora el tema es cuando uno no se trabaja, cambiaron. estábamos hablando con Andrés antes de empezar, y que yo te había dicho ese primer día en la cena, ¿verdad? Que tuvimos Sí, me acá el acuerdo. miércoles de Me Mina. acuerdo. El hecho es, ustedes dos, trabajando en un medio, ¿qué pasa cuando uno trabaja? Igual, yo trabajo en un medio hoy de Bierzi, él también de Bierzi, ¿vos? La cadena Telesur. Telesur, bueno, ahí es diferente, pero de todas maneras político también. Ustedes en los medios de la familia Carter, para llamar así, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si es el tema Bierzi, yo te iba a decirlo así, pero abiertamente. Efectivamente, a mí me enseñaron en mi casa que yo no puedo ser maleducada ni nada con la persona con la que yo estoy trabajando, ¿verdad? Por lo tanto, yo digo, si ahora se publica una investigación sobre Bierzi, yo digo, paso, no voy a hablar. O me voy de lo de Bierzi. Ahí está. De verdad. Eso nomás. Bueno, pero yo soy sincera, hay gente que no se anima a decir eso. O sea, yo no voy, o me voy de lo de Bierzi, o digo, bueno, un patrón más como tanto, que tendrá sus lados oscuros y claros, sus claros y sus oscuros, ¿verdad? Y me quedo acá, siempre y cuando no me coarten la libertad. Y sobre este punto, Bierzi, yo efectivamente no voy a hablar, directamente. Sobre Bierzi yo no voy a hablar, mientras esté acá, ¿verdad? Si estoy fuera de acá, voy a hablar de Bierzi. Si estoy acá, no voy a hablar de Bierzi. Ahí está. Bueno, pero ¿sabés qué? Por eso yo salí de Unicanal. Porque yo salí, a mí no me echaron, tengo que aclarar Estamos eso. totalmente de acuerdo. Tengo que aclarar que a mí nadie me echó, ¿verdad? Porque si no dice que me echaron y el pobre Manuel Javier me dice acá, ¿por qué? Yo nunca dije que me echaste, ¿verdad? Yo salí, ¿por qué? Porque cuando vos sos periodista, ¿qué pasa? Tenés que hablar por el gobierno porque eso es algo de todos los días, es política diaria. De Bierzi yo no necesito hablar todos los días, igual el mundo sigue funcionando, no sé cómo te voy a explicar. Mira, pero del presidente de la República tengo que hablar. Entonces ustedes se ven en una situación re-embore. No, porque mira, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? No pueden hablar mal, bueno, no, si era yo, por ejemplo, no puedo hablar mal del dueño del medio donde yo estoy. Conté, Entonces Mina. yo te digo, me siento coartada. No, Mina, permíteme. No una porque me cosita. diga nada, a lo mejor No, no les va a decir te voy a decir nunca algo. nada. Yo porque creo que le tenemos que critiquen. hacer una... Pero es Argel. No, espera, yo déjame plantearte Sí. dos cosas. Perdón, Clary, un minutito. Adelante. Hay un manejo para diario, un manejo para radio, pero eso yo lo voy a hablar con mucho gusto si querés enseguida. Pero yo voy a contar otra cosa acá. Este señor que está a mi lado, y yo, por ejemplo, y Yolanda, Carlos Gómez, y no sé quién más está, o sea, no me vienen a todos los nombres. Nosotros tenemos un contrato, un contrato escrito, y en ese contrato dice Clary Arias Samaniego, Enrique Arias Peña, Yolanda Parr, Carlos Gómez, etcétera. Tenemos libertad editorial. Sí, ¿verdad? yo que te O sea, creo. ¿eh? Nosotros, No pero es es que nosotros decimos lo que nos da y la eso gana. te digo, yo te creo. No, eso. ahora, Pero hay una autocensura. Nada, Sí, pero por hay. favor, nosotros... Disculpame. Pero, Mina, escúchame, yo no quiero probar nada porque la gente que me escucha sabe lo que voy a decir, pero yo estoy en contra del impuesto a las cooperativas. Y nadie me llamó a decir a mí, che, loco, nosotros... yo estoy en contra del... ¿qué más te puedo decir? Estoy en contra de la reelección. Sí, pero vos no vas a hablar, espera, vos no vas a hablar mal de Cartes como hablas, por ejemplo, a veces de algún X, que no viene al caso, no sé qué sé yo, ¿cómo se llamaba? Una que le puteaba, le decía estúpida, mierda, ¿Qué concha problema de tu no es madre, tanto? algo así. Espera, no vas a... Porque no sé cómo te explicar, porque Pero, no tiene por educación, a vos te supuesto, educaron pero también, siempre- entonces pero es que yo no entiendo vas eso. a educar, Pero no vas a como hacer acabas de así. decir de Bierzi, no yo, voy a- estoy Sí. en un medio que es de la hermana del presidente. Exacto, no vas a hablar mal del no voy a- presidente. Y esa es la limitación terrible Pero que yo uno no tengo tiene. limitación en señalar ni nosotros tenemos... Crítica, pero yo escuchame una cosa, yo también señalaba críticas sin decir ni una grosería contra Horacio Cartes, de verdad. Solamente críticas que hoy día inclusive las está reviendo, porque a varios que se le criticaba le está echando, digamos, y está cambiando, ¿verdad? O sea, nunca le faltó el respeto, o sea que podría haber trabajado en su medio, pero me iba a limitar, porque si de repente yo quiero decir, pero entrar en tu culo Horacio Cartes, puedo decirlo yo en la radio y puedo decirlo acá. Y si me echan de acá porque... Pero lo que les preocupa no es la opinión, lo que les preocupa es lo que publicás como Claro, información, a eso como lo que yo- No, la investigación. opinión también, no. ¿Cómo que Sí, no? pero, Al o gobierno sea, le preocupa yo ya sé mucho cómo- la opinión de personas que influyen Yo ya en sé otra cómo piensa persona. ahora Enrique, yo ya sé cómo piensa Clary, yo sé cómo piensa vos. No, porque uno cambia O sea, su forma de pensar y... el- y se- lo que demuele vos es el sabés tema que del- mi contrato, yo te conté eso en la cena, en la primera cena de tu programa inaugural. No, pero por eso te digo, yo sé que de verdad con ustedes o conmigo probablemente sea
sean así ellos, ¿verdad? De que no nos digan, pero uno se va a sentir incómodo. Pero a lo ¿entendés que digo? voy, mira, nosotros tenemos que hacer Vos una mismo me diferenciación. estás diciendo, sí, no Pero va a es que hacer. pero es que a lo que voy nomás yo. Yo mira, te confieso que no voy a hacer. No, pero o es que sea, escúchame, yo lo que digo es... Vos harías, mandarías la puta o te vas ya después de mandar. No, la calle, vamos a aclarar los tantos. En primer lugar, la calle siempre es una posibilidad para todos los periodistas, y más cuando bajamos líneas de opinión. Efectivamente, nosotros somos muy libres, eso no es gratuito, eso uno lo gana con los años. Sí, por supuesto que sí, te admito que hay una incomodidad, más vale que hay una incomodidad, y puede haber una autocensura, como yo creo que es lo que ocurre con estos periodistas de investigación de La Nación en gran parte. Ellos asumen Claro, que un nivel hubo, de autocensura. que hubo un llamado del director, hubo un llamado. Ahora, que nos vengan a debatir acá, eso me parece, hay niveles de autocensura. Segundo, yo no tengo por qué hablar mal del presidente. Primero, porque es mi amigo, le aprecio. Segundo, ¿Estás de acuerdo con lo que hace? no. No, estoy en contra del IVA a las cooperativas, estoy a favor de la reelección, todos los días hablo mal de la mayoría de sus ministros públicamente, y yo, si fuera la señora, no me toleraría a mí mismo, por ejemplo. Pero no, esa es la negociación a la que nosotros llegamos para trabajar allí. De hecho, hagan lo que se les antoja. ¿Hay límites? No hay límites. Ni siquiera preguntamos, ¿verdad? No hay límites, nada de nada. Ya, siempre uno se impone el límite. Ahora, y además este tema no es... A mí tampoco me dijeron, mira, vas a trabajar acá, pero nunca podés hablar mal de Bielsa. No se le ocurrieron decir... Porque Mina, ellos saben que no voy a venir acá, a este canal, a hablar mal de Bielsa. A ver, yo quiero convenir algo antes de que se vaya al programa, porque creo que ya está sonando la musiquita. ¿Por qué no a la pausa nomás me tengo que ir? Bueno, pero quiero decir esto. Sí. Todos tenemos un límite y todos nos hemos autocensurado alguna vez. Por supuesto que cuando vos vas a decir algo, pensás en tu familia, en tus hijos, en tu alquiler, en tu luz, en tu agua, en tu teléfono. Acá nadie es tan gaucho como cree ser. Pero vuelvo a decirte, yo quiero preguntarle, por ejemplo, a la gente de ABC si se animaría a hablar mal de los negocios a cero, o lo Claro mismo a los periodistas. Y bueno, Seguro entonces, que no. Y bueno, y eso que decimos, este no entonces es un ustedes tema tampoco gubernamental. No, pero es en este caso porque da la casualidad que Horacio o el grupo Cartes está en el poder. Hoy a eso nomás yo por lo menos me refiero, no sé. Lo único que ¿Entendés? señalé Que es que acá efectivamente ni los de ABC van a hablar mal de su colillo, Sandy ni los que dijo- trabajamos acá van a hablar mal de Bierzi, No, pero ustedes tampoco van a hablar mal de Cartes, ese es el tema. No, atendé, Mina. Así mismo como vos decís, No, Clarín. perdoname una cosita. Corte, me dice, bueno, corte y volvemos enseguida. Chao, Censura, chao. censura. Censura ya. Y no dosifiques los placeres y puedes derrocharlos. Si la rutina te habla. ¿Así? ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Farmacenter. poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Olvídate de las canas con Color Silk de Revlon. Conoce aquí cómo hacerlo de manera rápida y sencilla. 1. Compra tu Color Silk del tono que más te guste. 2. Aplícalo y déjalo actuar de 25 a 30 minutos. Si tienes un 60% más de canas, debes dejarlo 10 minutos más y lavarlo con agua tibia. 3. Recuerda que este proceso debe hacerse cada 22 días, ya que tu cabello continúa creciendo. Reinventamos Internet en Paraguay. Y para que todos puedan disfrutar de la red más grande y poderosa del país, llega la gran feria Smart 4G LTE. Aprovecha los descuentos de hasta 100% en la mayor variedad de smartphones. Del 2 al 14 de mayo en todas nuestras tiendas. Una razón más para que elijas Tigo. Porque en Tigo, el centro sos vos. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar.
Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Venga Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, muchísimas gracias. No, yo mi Alzheimer avanza, pero a pasos agigantados. Bueno, muchísimas gracias a Mecal Muebles por las sillas divinas, un diseño fabuloso para estar bien sentados. Vamos a sentar posiciones acá. Bueno, ¿en qué parte me quedaba? Yo no me acordé. Yo lo único que te quería decir, yo dije, solamente quiero redondear una cosita. Los dueños de los medios, a mi modo de ver, ponen millones de dólares para decir lo que ellos quieren. Y yo creo que eso no se tiene, o sea, no es discutible. Sí, es discutible. ¿Entendés? Es discutible porque los medios de comunicación son medios de servicio a la sociedad. Igual que cuando vos tenés transporte público, o sea, es una propiedad privada, pero está al servicio público. Los medios lo mismo. La concepción de Enrique probablemente porque él cree en la comunicación como mercancía. Pero la sociedad te puede exigir. No, lo que pasa es que ponerle que sea así, ponerle que sea así. El tema es si vos prácticamente proscribís la existencia de otros medios que no respondan al sector empresarial, eso se pone mucho más difícil. Hoy los medios comunitarios no pueden subsistir. Las radios, las radios empresariales, pero que no son de grandes grupos, están cada vez más asfixiadas con el tema publicitario. Igual, hay una cuestión, Andrés, una cosa, pero esa es una cuestión de mercado. Yo te voy a explicar, o sea, Santi, yo no tengo que explicarte esto. Vos trabajás en Telesur, que es un holding continental. Entonces, pero te voy a decir una cosa, es decir, ustedes tienen una estructura mucho más grande de la que pueden tener estos grupos paraguayos. Pero a lo que yo voy a lo siguiente, una cosita nomás, Andrés. Este es un problema que además no es un problema de mala intención de nadie, este es un problema de mercado. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, que nosotros vamos... Yo voy a contar un dato, Mina, si me permitís, ya que preguntaste lo de la mudanza. La mudanza le ahorra al grupo de radios nuestra 45 millones de guaraníes por mes en servicios. Al concentrar, se ahorran 45 millones por mes. Entonces, ese es un costo que vos bajaste, que el que está solito no puede bajar. La concentración de medios no es un proceso paraguayo. No, eso es una tendencia. Pero vos no podés hacer lo que quieras si tenés un medio. O sea, si vos manipulás, la sociedad tiene todo el derecho de exigir, te estás manipulando. Si haces una... O sea, el periodismo está consensuado que es un servicio público y tiene una serie de reglas éticas. Claro que sí. Permíteme, yo coincido con lo que Andrés, pasó con el tema... La sociedad no te exige con manifestaciones ni con marchas. La sociedad te exige en el rating. Cuando vos perdés credibilidad... Pero también con presión. Y te vas al garete. Acá hay periodistas que estaban en el noticiero central, el canal más visto, hoy están vendiendo autos. Es decir, ¿por qué? Porque vendieron su credibilidad. Nosotros... mi marca, yo no tengo negocios. Mi marca soy yo, Juan Clary Arias. Tu marca, vos que vendes, vos no vendes nada, vos vendes publicidad, tenés tu radio. Si un día vos te alquilás, te empeñás, entonces sufrís vos. Si un día Vargas, digamos que está cerca de la jubilación, se quiere empeñar, alquilar, etcétera, etcétera, va a ser un problema para él. Este asunto del periodismo, para mí es más grave la autocensura, cuando vos te pones unos límites peligrosos. Y lo peor de todo, lo que yo he visto en el periodismo en los últimos tiempos es que algunos, para congraciarse con sus patrones de turno, terminan siendo más papistas que el Papa.
No, cuando uno cuida, somos al final de cuentas una marca. Por supuesto, como dice aquí Santiago, cada vez hay menos grupos periodísticos para ir a trabajar. Por supuesto, si yo me quedo sin trabajo hoy, la primera puerta que voy a tocar es la de Bierzi, ¿verdad? Porque tiene 20 radios, 5 canales, etcétera. Pero después estás mal con Bierzi y ya no sabes a dónde va a ir. Y Mina, esto no pasa en Te Paraguay queda Radio solamente. 1000, por ejemplo. Sí, te queda Radio 1000, que famoso ahí va Doña todo Andotío, lo que después. sea, pero uno se las va a rebuscar o te va al entretenimiento, a hacer otro tipo de periodismo. Vuelvo a insistir, somos una marca, cada uno se cuida individualmente. Lamento mucho y creo que la decisión de dejar de publicar en tinta y seguir publicando en otra plataforma periodística se debe más a la inexperiencia en la toma de ciertas decisiones. Eso con el tiempo, a su colillo le habrá pasado en el 67. Pero se paga el precio, Clarín. Y supongamos que, Sin duda. vamos a Sin suponer duda. que lo que dice Enrique es cierto. A mí me parece lo que tenemos que hacer es promover que existan más medios, más pluralidad. Estoy Que el totalmente de Estado, acuerdo. por ejemplo, redistribuya su pauta de manera equitativa en otros sectores, no solamente Hablando en los de medios eso, hoy, comerciales. porque es cierto, hay cada vez menos radios así aisladas y pequeñas como la mía, digamos, que es solamente Radio 1000, no hay otro negocio anexo. No pues estoy en contra, no tengo nomás otro, ¿verdad? Me encantaría también tener un supermercado o vender cigarrillos, o sea, no tengo problemas porque Cartes y Bierzi tengan otros negocios paralelos, anexos. Me encantaría también yo tener otro, pero no. ¿Vender cigarrillo acá no o en sé, Brasil? donde sea, pero ganar la plata, pero no es mi caso, ¿verdad? Pero entonces también, hoy justamente hablaba con Caligaris sobre eso, que es el de la... El ministro de de la, SICOM. ministro de la SICOM, para que la gente sepa, que maneja toda la comunicación. Y vos sabés que a la radio no le dan una sola publicidad al Estado. O sea, Víctor Benítez tiene, pero porque él consiguió para él, digamos, para su espacio, y Benjamín Coproducción. para Benjamín, ¿verdad? Porque son coproducciones y ellos sí consiguen, digamos, ¿verdad? Porque son, pero en mi caso, ¿verdad? O sea, no solamente nos dieron y nos retiraron. Entonces yo llamé y me quejé. ¿Te castigaron? obviamente. Claro, ¿verdad? O sea, entonces yo llamé y me quejé. Le dije, ¿por qué? Y fui hasta honesta porque le podía haber dicho a Caligari, porque le llamé de mi teléfono y puse al aire. Pero le dije, porque no atendía cuando era Radio 1000. Entonces a mí me atendió, ¿verdad? Porque tengo que decir que me atienden siempre, ¿verdad? Tienen miedo. Pero le dije, sí, por ahí tienen miedo que se le caiga el helicóptero, famoso. Más como miedo que al digo, anuncio más te miedo tiene que- para Sí, eso. exacto. Entonces, bueno, y ahí le dije, por mira que estamos al aire, ¿verdad? Y bueno, ahí él me dijo que no es así, etcétera. Pero digo, a mí eso, sinceramente, que Pool me haya retirado la publicidad y Palermo, está en su legítimo derecho, son empresas privadas y si no les gusta, me parece muy bien que retiren, de verdad. No, me molestó, me parece una pichadura de cuarta que lo haya hecho, de parte de él, digamos, ¿verdad? Pero, de todas maneras, están en su derecho. Pero del Estado, ellos no son dueños del Estado. Y por lo tanto, la tanda publicitaria tiene que ser repartida equitativamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo y lo equitativamente. dijiste, Santi. Yo quiero decir una cosa, Santi. Ya ves que porque, no lo hacen. no, mira, yo le dije a Caligaris el día 1 del gobierno, porque hicieron unos seminarios y qué sé yo, qué sé cuánto. Señores, si ustedes no cambian la ley marco regulatorio de la Secretaría de Información Pública, que es de Stroessner, no cambia nada acá. Y no se hizo ese cambio. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y con la pauta publicitaria estatal efectivamente tiene que ser distribuida con un criterio que tiene que deberse a los factores de preponderancia. Solamente al rating. Exacto. Disculpame, Y que solamente al repartan rating. equitativamente. y No, por eso. Solo al rating, yo no le puedo- Pero mientras tengamos esa ley que es de la época de esto. Pero hay leyes que no se cumplen, o sea, por ejemplo, el tema de las radios en manos de política. La mayoría de las radios del interior están en manos de gobernadores, intendentes. ¿para y qué lo va a decir? usan- Estamos hablando justamente Es más, de la familia es más, en Pedro Juan se matan a balazos, o sea, no solamente los Bueno, micrófonos. se me fue el tiempo, ya me cortan. Les agradezco de verdad que Esto está hayan muy corto, compartido. Está muy corto. Está muy corto. Sí, pero más de A una Jota, hora. Hacer un programa de 2 horas. Hacer un programa de 2 horas. Bueno, de todas maneras les espero el miércoles a las 22 acá por Red Guaraní y a mi invitado estrella Enrique Vargas Peña, ¿verdad? Que ustedes no se enojen, pero él es mi privilegiado. Y que se me enojó Clary Arias, entonces ahora ya todos los programas que haya periodistas estará invitado Clary Arias, ya por decreto ley. Bueno, ahora sí, chau, hasta el miércoles. Lunes de Mina fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón.
Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, Responde, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Con los auspicios de Recuperal E, líder en certificación internacional, calidad FAPASA. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Full 92 aditivada de barcos y rodados.